siempre te ves con la obligación de dar ese 100% y de hacer un buen trabajo, ya independientemente del resultado. Aunque yo me suba sola al ring, pero hay mucha gente trabajando para ello. Es un deporte tan sacrificado y tan duro que, claro, hay momentos que te lo planteas todo. Te surgen dudas, te surgen miedos y aún así te sigues levantando y dices, voy a entrenar, voy a hacer el sparring, voy al combate. El boxeo es puramente mental. En el rango profesional ya a lo mejor podemos estar hablando de un 60% de trabajo mental y una parte restante, un 40% de todo lo demás. Que realmente hay mucha presión que gestionar, o sea, en el ring y fuera del ring. Jamás pensé que el boxeo me iba a elevar tanto en ese aspecto. Y en el momento que tenga que estar en modo depredadora, lo voy a estar. Al final es por lo que he estado luchando todo este tiempo y es mi objetivo. Empatizas mucho con la otra persona porque tú sabes lo que te ha costado llegar hasta ahí. Porque es que marcó un punto de inflexión en mi carrera como deportista y como persona. Sobre todo como persona. Si te propones algo, tienes un objetivo y tienes visión, lucha por ello porque lo vas a conseguir. La realidad es que en el panorama profesional una victoria te hace subir un escalón y una derrota te hace bajar dos. Esto es de traca, amigos. Bueno, como veis, lo que sí que es de traca es la persona que tengo aquí a mi derecha, es Alba Sánchez. Os la voy a pasar a presentar ahora en unos segundos. Esta entrevista estaba planificada para ser el número 11, pero he dicho, mira, lo que nos tiene que contar esta mujer es tan interesante que no puedo esperar a que la gente lo escuche. Así que bienvenidos al episodio 10, a la entrevista con Alba Sánchez. Es boxeadora profesional, lleva 6 victorias consecutivas, invicta en categoría profesional. Ahora dejaré que se presente, pero bueno, bienvenida, Alba. Muchísimas gracias, por cierto, por habernos dejado este maravilloso sitio para poder hacer la entrevista. Y nada, ¿cómo estás? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Coral, por invitarme a tu podcast. Es un placer participar. Además, ya sabes que soy seguidora, así que encantada, bueno, de poder hablar contigo y poder también hablar con la gente y contarles un poquito sobre mí y sobre todo la experiencia deportiva que se tiene con vivencias a nivel profesional. Y bueno, ya me has presentado estupendamente, pero bueno, pues por... Cuéntanos quién es Alba Sánchez. Yo he dicho que eres boxeadora profesional, eres campeona de España en el campo amateur y ahora estás en categoría profesional o en campo profesional desde hace, ¿qué? ¿Un año? Más o menos. Un añito, ¿Un año? efectivamente. Y 6 victorias de 6. O sea que a partir de ahí, pues Alba Sánchez, boxeadora, madrileña también, ¿no? Sí. Cuéntanos más. Pues has hecho una presentación prácticamente completa, porque efectivamente tengo 36 años, soy madrileña, puramente castiza, porque además mis padres son de Madrid también y los abuelos también, así que bueno, pues el pleno, soy gata. ¿En qué momento, Alba, con los años X, no sé a qué edad empezaste con el boxeo, dijiste, ostras, que a mí esto me puede molar? ¿O cómo empezaron esos primeros pasitos que das? Pues mira, llevo practicando boxeo ya, el otro día lo calculé, creo que en torno a 9-10 años. Creo que sí, 9-10 años. Solo, en realidad. Sí, no es mucho tiempo, porque yo ya empecé con una edad avanzada. Normalmente yo me enfrento a rivales que tienen 10 años menos que yo. Que bueno, para lo bueno y para lo malo. Y realmente fue un poco de casualidad, porque yo tampoco lo estaba buscando, ni es que en mi familia tampoco se viese mucho boxeo. Yo lo tenía presente, que era un deporte que estaba ahí, pero tampoco es que tuviese especial atención a los deportes de contacto, a ninguno en general. Y resultó que yo, mientras estaba en la etapa universitaria, entre semana estaba estudiando en la facultad y luego yo los fines de semana, para ganar un dinerillo extra, me busqué un trabajo de recepcionista en un gimnasio en el barrio. Y claro, llegaba los fines de semana y era un gimnasio de estos que tienen muchas actividades colectivas, entre ellas boxeo. Y de vez en cuando les veía a todos como más marcial, en el sentido de que yo pensaba que el boxeo era un deporte de contacto y tenía las nociones básicas del deporte, pero no me imaginaba que a lo mejor tenía esos aires marciales de todos en línea, sacando un golpe a la vez, a la voz del entrenador. Y yo creo que esa disrupción de expectativas fue lo que también me atrajo y le dije un día, oye, que a mí esto del boxeo, dice, vente un día a clase, ya me invitó. Y empecé a practicar con él. Y de repente 3 días a la semana, que eran las 3 horas que había a la semana de boxeo, se convirtieron en las horas sagradas. Entonces lo que resultó es que al año ya le dije, joder, después de estar contigo, aprender un poco los recursos defensivos, los ofensivos y ya empezar a encontrarme yo misma, sí que me apetecía probar el sparring, porque es verdad que todo lo que practiqué en un comienzo fue sin contacto. Justamente lo que estaba aprendiendo era todos recursos de boxeo, o sea, la técnica del boxeo, el deporte del boxeo, pero no había probado el sparring como tal, o sea, realmente la práctica competitiva, donde ya 2 personas se enfrentan. Y
A mí, según estabas hablando, digo, salto ¿en qué de momento, Sparring, sí. justo, en qué momento das el salto? Justamente, cuando ya empecé a tener como eso ya más interiorizado, o sea, el deporte, ya los fundamentos, o sea, quería como ponerme a prueba a ver si realmente todo esto que estaba aprendiendo, o llevándolo a la práctica, en la práctica competitiva, Ujú. me iba a funcionar. Y lo que pasa es que él no daba esos entrenamientos con contacto y tuve que ir a otro gimnasio, ya empecé a competir a nivel de sparring, en las prácticas competitivas en los entrenamientos y mal no se me dio, a mí me encantó, dije, Dios, yo he nacido para esto, me encanta. Y luego ya por circunstancias de la vida, yo me mudé a la sierra, o sea, toda la vida viviendo en Chamberí, en el barrio. Y entonces ya mi entrenador me dijo, vale, pues te puedes ir con este entrenador en la sierra, con Mario Alonso. En ese rango fue maravilloso porque yo empecé a competir con él y justamente fuimos a unos campeonatos y joder, tuve la mejor de las sensaciones, que es llevarme el oro. Así que, bueno, claro, eso fue de la mano de él, de toda la preparación que hicimos, fue súper emocionante. Y luego, claro, ya fue la presentación de, joder, y si presentamos, o sea, llevamos esto a un nivel un poco más alto, intentamos montar un proyecto profesional y bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estoy, pues, súper feliz y haciendo lo que me gusta, que ya me parece todo un privilegio. Justo te iba a decir eso, que Sí. hacer lo que a uno realmente le gusta es un privilegio. No debería serlo, pero que me parece fabuloso. Ahora que ya eres profesional, estamos en esa etapa de profesional, cuéntanos, porque yo recuerdo, y aquí hablamos muchísimo, pero cada vez que me cuentas los entrenamientos que te metes, cómo estás preparando, por ejemplo, en vísperas de un combate, cómo preparas, ¿no? Cuando ya tienes una fecha, ¿no? Y tienes un combate, que cada combate es súper importante para ti, o sea, no hay, yo por ejemplo en atletismo tenía controles y campeonatos, y los campeonatos era algo gordo, ¿no? Obviamente para llegar al campeonato tenías que hacer muchos controles, pero como que había, digamos, competiciones más importantes que otras. Para ti cada combate es muy importante, también porque es complicado que salga a veces, pero me gustaría que le contases a la gente cómo es un poco, así en líneas generales, una preparación para ese combate. ¿Cuántos entrenamientos haces? Porque eso es, o sea, todo lo que entrenas, vamos, porque eso es, vamos, sin entrar en súper detalles, pero para que la gente vea las palizas que te metes a ti misma, o sea, ella misma se pega, ¿no? Entonces, las palizas que te metes para preparar un combate. Por suerte tengo ahora la oportunidad de vivirlo de forma plena, porque esto también es complicado. O sea, al final la dedicación que tengo es porque dispongo de ese tiempo y ahora mismo de los recursos como para poder vivir profesionalmente de ello. Esto también es algo anecdótico, porque lo normal es que un deportista profesional en este deporte te tenga que decir, pues es que estoy entrenando dobles sesiones y entre medias estoy trabajando. Eso es la norma. Y ya te digo que por circunstancias, por oportunidades, por movimientos que he ido haciendo yo, pues he podido montármelo de una forma dentro de que tengo esas dobles sesiones, porque eso no da lugar a discusión. Al final, pues tienes que estar muy centrado con los entrenamientos, ser muy comprometido y responsable con ello, porque al final tienes un equipo trabajando también. Un equipo que estamos todos coordinados, estamos todos alineados. Por un lado está el entrenador, está el manager, el nutricionista, el psicólogo deportivo, los colaboradores, los sponsors. Pues todo el mundo está apostando de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, qué menos que responder con responsabilidad, con los entrenamientos, dar siempre el 100%, absolutamente. Y claro, eso al final no es que te obliga a estar entrenando ya las dobles sesiones, que a lo mejor, pues en mi caso yo entreno de 8 a 11, 11 y media por las mañanas y luego por las tardes, pues bueno, acudo a la sesión de la tarde y a lo mejor hacemos un planteamiento diferente, a lo mejor más técnico, más táctico, en función un poco de la demanda del momento. Pero es verdad que entre medias, ese margen que lo normal sería estar trabajando, y bueno, de hecho, tú has visto que yo he estado trabajando, efectivamente, o sea, hasta que he tenido esta gran oportunidad. Pero claro, son momentos que tú tienes que descansar y a lo mejor hacer trabajos de visualización, atender bien el tema de la alimentación, o sea, ser muy riguroso con esos tiempos para luego tener el máximo rendimiento en tus entrenamientos. Entonces, al final es una cuestión de estar ultra enfocado en todo objetivo. Y por eso, efectivamente, como no hay tantas competiciones, porque al final este deporte, pues por suerte está resurgiendo a nivel general y luego en las mujeres está renaciendo también una presencia femenina, donde empezamos también a tener muchos referentes. Y eso es maravilloso, pero claro, al final, pues
pues estamos haciendo camino. Ujú. Seguimos siendo, todavía no somos muchas, y claro, las competiciones cuando salen, pues son más ocasionales, a lo mejor no con la misma frecuencia, intentamos que sí, pero bueno, se está haciendo el camino. Y entonces, claro, esa competición que tienes tiene que ser, pues eso, pues para dar el 100%, obviamente te sirve un poco de control, como de lo que tú estabas diciendo, y realmente en los campeonatos es donde ahí te estás jugando a lo mejor un cinturón, pero siempre te ves con la obligación de dar ese 100% y de hacer un buen trabajo. O sea, ya independientemente del resultado, o sea, porque tú puedes ganar, puedes perder, pero bajarte con unas sensaciones de he llegado hasta aquí con una preparación exigente, he dado mi 100% y no hay un plan B, o sea, no hay un pensamiento de, no, bueno, ahora no estoy tal, no sé qué, o no me encuentro bien para este combate. Así que no lo voy a coger. Es que no sabes si a lo mejor van a pasar 3 meses hasta que te salga el siguiente combate. Pues todo esto trabajando una carrera, por así, de un deportista profesional. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que al final tampoco es un deporte individual, aunque yo me suba sola al ring, pero hay mucha gente trabajando para ello. Y estoy plenamente agradecida por todo lo que están haciendo, por la dedicación y la atención que recibo, que al final, pues eso, que la visión desde fuera es, ves al deportista, pero toda la gente que hay detrás, que te está apoyando, que es un deporte tan duro, tan sacrificado, que realmente se agradece muchísimo el tener tanto apoyo. Y ya te digo que es que yo me siento una privilegiada, súper afortunada de tener todo lo que tengo montado. Pero claro, al final, ¿qué menos que responder con ese nivel de exigencia? Y yo, por suerte, es que encima soy una persona que soy muy dedicada. También soy muy tenaz en ese aspecto y digo, mira, si tengo un objetivo, voy a ir a por ello. Que tendré mis caídas, porque en este deporte tienes que hacerlo, pero por el camino te sientes sola. Lloras, piensas que te surgen dudas, te surgen miedos. Y aún así, en todo ese proceso, te sigues levantando y dices, voy a entrenar, voy a hacer el sparring, voy al combate. Pero claro, es un proceso que no estás plenamente motivado todos los días. O sea, al final es una cuestión de disciplina pura y dura y lo que te mantiene motivado es otra cuestión, ¿no? El decir, "Ah, es que ahora me encuentro bien alineado, tal". No, o sea, va un poco más allá. O sea, para mí como surge de dentro esa fuerza de decir, me encanta el boxeo, me encanta probarme a mí misma, tener desafíos, pues bueno, obviamente merece muchísimo la pena. Claro, al final es lo que dices, ¿no? Lo que te mantiene, la motivación va y viene y tienes picos, eso es como las montañas, ¿no? Pero lo que te mantiene ahí es la disciplina, porque justo el día que no quieres ir a entrenar, que no te apetece, que estás cansada, que te duele tal, lo que te lleva a entrenar es la disciplina. La motivación te dejaría en el sofá, la disciplina es lo que te lleva, ¿no? Y bueno, al final, claro, yo te digo, ¿cómo te preparas tal doble sesión? Pero al final lo que tú dices es que tú eres boxeadora 24/7, o sea, porque cuando no estás entrenando, ahora que tienes esa suerte de estar dedicada 100% a esto, tienes que estar descansando, me decías, ¿no? Hacías trabajo de visualización, la alimentación, tal, todas estas cosas que tienes que cuidar y que por lo tanto estás, pues eso, 24/7 siendo boxeadora. Hemos hablado de preparación física y has comentado algo a nivel mental, a nivel psicológico, ¿no? Que de hecho decías, joder, he tenido mis caídas, he tenido mis dudas, mis días de lloros, tal, como una persona normal y corriente. ¿Cómo preparas esa parte mental? ¿Cómo se prepara una boxeadora profesional toda esa parte mental, que sí que has dicho que tenías la ayuda de una psicóloga deportiva? Pero ¿cómo es esa preparación? ¿Qué cosas haces? Pues vamos a ver, es que para empezar, o sea, entender que el boxeo es puramente mental. O sea, tiene una parte técnica, por supuesto, tienes que tener condición física, una preparación, pero llega un punto que en el rango profesional, o sea, ya a lo mejor podemos estar hablando de un 60% de trabajo mental y una parte restante, un 40% de todo lo demás. Yo he visto chicos y chicas súper talentosos, portentos físicos, que a lo mejor luego por una mala gestión emocional sobre el ring pueden echar a perder el trabajo en ese sentido. O sea que sí que es verdad que merece muchísima consideración y atención por nuestra parte. Entonces, yo por suerte he tenido a un entrenador, a Mario, que ha estado con ese papel de psicólogo
de manera muy activa durante toda mi preparación. O sea, desde que nos conocemos siempre soy una persona que me ha mostrado muchísimo apoyo. Ahora, por suerte, tengo también más soporte y más apoyo con un psicólogo deportivo, pero es verdad que todo ese trabajo previo lo he ido haciendo con él. O sea, al final la cabeza la tienes que forjar para que esté a prueba de eso, de ese tipo de estrés, de situaciones que realmente hay con mucha presión que gestionar, o sea, en el ring y fuera del ring, porque bueno, es que son dos campos diferentes, pero al final es eso en tu día a día como deportista, claro, tienes que estar preparado mentalmente, uno, para afrontar situaciones de máximo estrés, que es esta que estamos diciendo, de en una competición donde tienes que llevar una táctica a cabo con una serie con una serie de técnicas que conforman tu estrategia, hacer un cambio de plan, porque a lo mejor, claro, la esquina contraria, el boxeador contrario, se han dado cuenta que tú a lo mejor estás haciendo una determinada cosa y entonces ellos se anticipan, entonces empieza como esa partida de ajedrez, por así decirlo, y todo eso son cuestiones mentales, porque tú tienes que tener esa capacidad de adaptación, que en un momento dado el entrenador te diga, vale, cambio de planes, volvemos a otra cosa, o en esa situación de estrés, o a lo mejor te hacen una cuenta de protección, que es cuando en un momento dado el árbitro detiene a los dos boxeadores y empieza a hacer una cuenta de protección, porque empieza con el uno tal, hasta que cuenta hasta 10. Pero claro, tú tienes que empezar ahí, venga, respira, tal, pues tener como tus recursos para sobrellevar una situación que, joder, que a lo mejor se me escapa un objetivo o un resultado en ese caso, pero claro, tienes que tener como muchos frentes abiertos bien cubiertos, o sea, de haberlo trabajado anteriormente, que eso te ayuda, pues eso, en tus periodos de descanso, a lo mejor haber hecho mucha visualización, tener técnicas de relajación, también técnicas a lo mejor de modelado, de tener referencias, o sea, todo eso son aspectos mentales. Y está guay porque ves que encima todo ese crecimiento deportivo a nivel mental te lo puedes llevar a cualquier otra esfera de tu vida. O sea, al final es crecimiento personal también. Y, jo, yo me siento, vamos, que el boxeo me ha dado la vida en ese aspecto. O sea, decir, he crecido muchísimo como deportista, pero también como persona. O sea, jamás pensé que el boxeo me iba a elevar tanto en ese aspecto. Te estaba escuchando ahora, no sé hasta qué punto eres capaz de anticiparte o también forma parte, digamos, del trabajo de un boxeador, anticiparse a lo que va a hacer el otro. O sea, ¿de qué manera? Porque hay veces, yo te he visto en algunos combates y digo, tío, esto, o sea, o tienes unos reflejos de salir ahí, que sería salida nula en atletismo, porque ha salido antes de que diesen el pistoletazo, digo, de alguna manera te anticipas. No sé si eso también se trabaja, entiendo que sí, lógicamente, pero ¿cómo consigues al final eso? Pues por un lado está el planteamiento técnico y más estratégico y luego el táctico. O sea, sí que es verdad que el estratégico, que es más tus recursos técnicos, eso sí que es una cosa que puede ser gestionada más por el deportista. En este caso, yo a lo mejor, si estoy viendo que estoy trabajando el jab sobre la rival con mi directo de izquierda, que es el golpe que yo empleo a lo mejor para medir distancia o para puntuar, pero sobre todo para esa medición de distancia. Si yo veo, por ejemplo, que, joder, pues esta persona cuando lanzo este golpe tiene un tipo de reacción que a mí me permite a lo mejor seguir con mi recto de derecha y conectarle un golpe al cuerpo, pues eso es una decisión que puedo tomar yo. Pero claro, eso es en base a las reacciones que yo voy viendo sobre mi rival. Pero cuando ya son a lo mejor planteamientos más tácticos, ahí es tu esquina, en este caso es mi entrenador, ¿vale? Cuando ya dice, "Joder, en el minuto de descanso, nosotros tenemos asaltos de una duración de 2 minutos en el caso de las mujeres, llega el minuto de descanso y te dice el entrenador que se ha estado fijando en cómo reacciona la persona, el planteamiento táctico, su propuesta, por así decirlo, y dónde podemos generar nosotros oportunidades para tener, para puntuar, por así decirlo. Y claro, a lo mejor me dice en un momento dado, mira, Alba, fíjate que en el momento que tú estás sacando el directo de izquierda, esta chica se está moviendo hacia el otro lado, intenta salir por su derecha. Eso es como una anticipación más táctica. Y claro, te das cuenta que efectivamente ahí tú creas una oportunidad, porque a lo mejor abres una línea y es una línea que te permite a ti contraatacar, o a lo mejor la abres contragolpeando. Pero bueno, son anticipaciones tácticas que luego en un momento dado a lo mejor ellos se dan cuenta. Y claro, tenemos que seguir avanzando o incluso, oye, mira, reculamos porque a lo mejor el planteamiento ahora nos obliga a ir hacia atrás, o ahora justamente tienes que generarte un poquito más de presión, intenta caminar hacia adelante cabeceando, saliéndote de la línea.
Pero eso son más direcciones, ya te digo, que va viendo el entrenador. Eso, o sea, realmente es como el que está jugando esa partida. Tú al final puedes hacer lecturas de reflejos muy inmediatos, pero tampoco es el momento en el que tú te pones a pensar, a ver lo que hago, porque al final no dejan de ser 2 minutos. O sea, tienen que salir acciones muy mecanizadas, que tú ya tengas muy entrenadas y que tengas también un margen de intuición, por así decirlo. De si yo ya veo que esta persona cada vez que lanza un golpe levanta la cabeza, pues a lo mejor son momentos que yo tengo que avanzar presionando un poco, o sea, pero tienen que ser como lo que te digo, lecturas rápidas. Y luego ya para planteamientos un poquito más avanzados, ahí tienes que confiar plenamente en tu esquina. Yo llego a la esquina y es el minuto que tengo de descanso, de respirar, de bajar un poco las pulsaciones, de que el entrenador me diga exactamente los cambios que tengo que hacer, que tengo que potenciar, dónde tengo que a lo mejor pues rectificar o modificar cualquier cosa. Pero claro, es un túnel de ultraconcentración, de comunicación que tenemos él y yo en ese momento y que tengo 1 minuto para ello, 1 minuto para salir y ponerlo en práctica. Y piensa que la rival está en el mismo plano, Sí, sí. está haciendo exactamente lo mismo y claro, por eso es una jugada tan interesante. La de cosas Sí. que os da tiempo a hacer en 1 minuto, también Sí. te digo. O sea, porque... Más interesante tela. enfocarlo el entrenar las dobles sesiones que te estaba diciendo para luego competir 12 minutos a lo mejor. Claro. Claro, o 9 minutos, o sea, depende un poco tu campo, pero claro que son entrenamientos tan duros, Coral. Te invito un día a que vengas a entrenar conmigo. Bueno, yo puedo ir a mirar, puedo ir a mirar, a grabar, si eso yo en plan boyer, ¿sabes? O sea, yo no... Disfrutarás igual. No, a mí los líos no. Bueno, otra de las preguntas, además otra de las cosas que también me llamó mucho la atención cuando me empecé un poco a meter en este mundillo, entre comillas, aunque soy súper principiante, yo sí que soy amateur en el boxeo, es el tema de los recortes de peso, porque tú estás en superpluma, no sé si es categoría, se llama categoría superpluma, no sé cómo va lo del rango de los pesos, pero tú eres categoría superpluma y aún así te he visto hacer recortes de peso, ¿no? Que tenías que bajar de peso pues como para estar a la par con la rival. Entonces, te pido que porfa nos lo expliques un poco en qué consisten estos recortes y cómo los llevas, porque algunos, o sea, ¿cuál ha sido el recorte más heavy, el que hayas dicho, hostia, este me costó, y cómo lo llevas? Y ahí, claro, ahí la mente juega un papel importantísimo. Pero bueno, cuéntanos. A ver, yo el peso superpluma es el peso en el que estoy rankeando ahora como profesional, ¿vale? Que son exactamente 59 kilos. Es verdad que en mi etapa amateur yo estaba compitiendo en 60 kilos y mi peso natural normalmente siempre ha oscilado entre los 60, 62, en ocasiones también en 63, depende también un poco en la etapa en la que te encuentres. No es lo mismo en la etapa de acumulación, donde estás a lo mejor metiendo incluso sesiones de musculación, o en verano incluso, en navidades, pues bueno, pero es verdad que yo no me salgo mucho de ese margen. Hay otros deportistas que a lo mejor sí que hacen recortes más exagerados, por así decirlo, pero bueno, en mi caso yo por suerte estoy manejando siempre pues esa distancia, incluso en ocasiones también he bajado a 57, pero pesos que puedo manejar. O sea, yo no siento que nunca me haya puesto en riesgo o que un profesional, porque yo trabajo con nutricionistas o mi propio entrenador, que también me ha llevado recortes de peso, pues nunca me ha dicho, oye, mira, vas a competir en 51 kilos. O sea, propuestas locas, las justas, porque encima esto ya son temas de salud. Y obviamente cuando empecé hice malos recortes, como todo deportista, porque bueno, al principio pues en amateur te vas probando tú a ti mismo, tampoco ves la necesidad de ir a un profesional y dices, bueno, pues vamos a ver, tal y cual. Y ha habido competiciones que efectivamente se llegaba el segundo asalto y yo misma me notaba que estaba desfondada de, joder, no puedo ni sacar un golpe, mantener la guardia arriba. Y claro, obviamente es que ya no es una cuestión de no llego, es que es decir, Dios mío, es que sube la guardia. O sea, ya no es ni lanzar golpes, que es tu integridad física lo que está ahí en juego. Pero bueno. Totalmente. Oye, y hablando del tema del pesaje, del peso y el pesaje y tal, siempre, corrígeme si me equivoco, siempre o casi siempre, no lo sé, el día anterior al combate tenéis un pesaje, ¿no? Para comprobar que realmente estáis en esos pesos para esa categoría y luego tenéis un cara a cara, ¿no? Entonces, es que lo he visto un par de veces el cara a cara y claro, os ponéis así, frente a frente, todos serias en vuestro caso y es como para que os echen la foto, tal momento.
O sea, yo es que no sé cómo no aguantas la... O sea, yo estallaría a reír. Es que ese momento me parece, por muy que tal, en realidad tú no estás enfadada con la rival, ¿no? O sea, no la odias ni nada de esto, a no ser que tengas algo histórico con ella, ¿qué tal? O sea, ¿cómo es ese momento? Creo que eso se ve más ya cuando ves en DAZN los grandes combates, o sea, estos combates estelares, que sí que es verdad que el face-off, el cara a cara entre deportistas, sí que hay un poquito, pues eso, como esa imagen para Sí. vender de, bueno, como un enfrentamiento que parece casi personal. Pero bueno, yo te he de decir que yo personalmente, o sea, cuando hago el pesaje, normalmente das la mano a la rival. eh, no, me ha pasado en ocasiones de contenerme un poco la sonrisa, pero porque estoy en un momento tan eufórica y tan feliz, de decir, qué bien que ya he superado el primer objetivo que era dar el peso. Qué bien que mañana es el evento. Que tengo una deportista delante que también se ha preparado, que tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. O No sea, le falta nada. claro, pero me refiero, o sea, que está ahí también con sus méritos y su preparación. O sea, para mí es como todo muy alineado para que yo pueda subir a disfrutar de lo mío. Entonces es un momento en el que yo estoy muy feliz. Y a mí me cuesta, que encima soy una persona risueña, el estar a lo mejor con el semblante aquí serio, que en ocasiones lo intento decir, joder, ya no te digo agresiva, pero ponte seria y ahí que te salgan rayos por los ojos. Pero bueno, al final estoy como muy agradecida. Y yo creo que se me nota mucho, porque al final el trabajo lo tienes que demostrar en el ring y en el pesaje. A mí me parece más como la imagen para vender de a lo mejor ese enfrentamiento. Yo es lo que absolutamente muestro es respeto. O sea, cuando alguna vez he tenido una sonrisa ha sido más en simpatía con la rival que el que parezca que me estoy riendo de la situación, nada más lejos de la verdad. Pero bueno, claro, das el peso. Ahora encima en profesional, pues claro, los pesajes pues son un poco, no aquí súper mediáticos, pero bueno, hay gente, se retransmite en ocasiones. O sea, sí que le dan un poquito más de presencia a lo mejor en un medio que lo puedan estar sacando. Pero bueno, te pesas, te saludas con la rival, vamos, el cara a cara sí que intentas que sea algo serio, que sea un ritual serio, pero bueno, que te das un abrazo y mañana nos vemos y bueno, que gane la mejor. Que gane la mejor. Venga, un Sí, sí. abracito y mañana nos partimos la cara, Bueno, básicamente. te advierto que luego lo gracioso de todo esto es que estás en el ring, das el 100%, o sea, se ve pues eso que son golpes, que, joder, pues esto es una realidad. Hay un componente violento que si ves a lo mejor que tu rival está sangrando, pues tú vas a herir. O sea, lo que quieres es que, pues eso, puntuar más, ya no te digo hacer daño como tal, pero sí, obviamente, llevarte el combate a tu lado. Yo me considero una persona bastante afable, pero yo me subo al ring y me transformo. O sea, yo ahí sí que soy una pantera. Y en el momento que tenga que estar en modo depredadora, lo voy a estar. O sea, al final es por lo que he estado luchando todo este tiempo y es mi objetivo. Eso sí, acaba el combate, que eso es lo maravilloso, y te das un abrazo de respeto, algo noble que se diga, mira, las dos hemos llegado hasta este punto, ole por ti, ole por mí, y encima que hemos disfrutado de un momento maravilloso porque las dos hemos hecho lo que nos gusta, hemos demostrado nuestro potencial, nos hemos puesto en situaciones complicadas, las hemos tenido que gestionar. O sea, empatizas mucho con la otra persona porque tú sabes lo que te ha costado llegar hasta ahí. Has hablado antes de la pantera, ¿no? Has nombrado a la pantera. Y es verdad que al inicio, y esto ha sido un error mío, al inicio me he dicho Alba Sánchez alias Panterita, porque a ti te llaman Panterita en el mundo del boxeo. Y me gustaría saber por qué Panterita, cómo surgió el nombre. Además, hay que incidir en que es panterita. Panterita, no No pantera. soy pantera. No, Panterita. Sí, sí, y además esto tiene su historia. Porque es verdad que lo que te comentaba antes, que empecé a boxear con esta persona mayor, que bueno, con Manuel Pombo, pues y yo cuando veía las clases veía que todos sus alumnos tenían pues un alias, pero todo con diminutivo, que me hacía mucha gracia porque estaba Pumita, Lobita, Estilete. Y que me parecía muy curioso, pero bueno, tampoco pregunté hasta que me llegó el momento a mí y entonces ya fui bautizada oficialmente como Panterita. Claro, yo le pregunté, digo, oye, lo de Panterita, tal y cual, y él me dio su explicación de, bueno, por tu tipo de boxeo, tal y cual, que parecía así como muy sigilosa, en modo depredadora, y que tenía como movimientos muy felinos. Pero bueno, lo gracioso de ello es que bueno, que cayó lo de Panterita. Y claro, a mí me hizo mucha gracia porque encima él se dirigía a nosotros con el alias. Ajá. O
sea, no te decía, Alba, muévete hacia la derecha o saca un hook. Y decía, no, panterita, tal, venga, vete al saco, tal, no sé cuántos. Y claro, luego llegó el momento en que yo ya empecé a competir, pues empecé a hacerme una imagen como deportista y ya, claro, a nivel profesional, me acuerdo yo hablando con esta persona que le decía, bueno, yo creo que ya he subido a la categoría de pantera y me dijo, no. Sigues siendo panterita. Digo, anda, qué rabia. Digo, yo creo que tiene más gancho lo de pantera, ¿no? Digo que esto también hay que intimidar al enemigo. Y me decía, recuerda tus orígenes, de dónde vienes. Quédate con lo de panterita y que te sirva también para tener ese recuerdo de todo, de dónde vienes, lo que has trabajado y lo que te ha llevado a estar y a ser la persona que eres. Y dije, qué maravillosa esa idea. Ese concepto me gusta y en mi calzón de boxeadora pone panterita. Hostia, qué bonito. Eso, la verdad es que lo estaba pensando, ¿eh? Digo, es como un... Sí, como algo que te recuerda a tus inicios, cómo empezó todo, por qué estás aquí ahora Y mismo, te ¿no? baja, Y te baja, te baja a porque tierra. también tienes momentos, obviamente, que obviamente vas viendo éxitos, hay derrotas, pero claro, hay momentos que también hay que saber gestionar los momentos de éxito, porque llega, pues a lo mejor en mi caso, ahora mismo estoy con ese récord que has dicho antes de una serie de victorias, y claro, tienes que saber también que llegarán momentos complicados, es cuestión de tiempo que te tengas que enfrentar a una derrota, que vas a tener que saberlo gestionar, pero también tienes que gestionar con humildad todo lo que está, o sea, los éxitos que estás teniendo. Pero porque al final los resultados están ahí y eres un deportista y obviamente esa medición es importante, pero claro, todo el proceso, o sea, no se debe ver ni dramatizado por una derrota ni glorificado por una victoria. O sea, tú te tienes que mantener estable. Y en ese aspecto tienes que ser lo más estoico que puedas, porque al final es eso, que el tener a lo mejor como mitote no lo de panterita, es decir, acuérdate de qué se trata esto, de dónde vienes y dónde estás y quién eres tú. O sea, que no baja a la tierra cuando tengas que bajar y elévate cuando creas que estás hundida. O sea, eres quien eres. Y no hay más. Y nada más, sí, sí. Bueno, al principio de la entrevista has hablado, bueno, y en realidad durante toda la entrevista del tema de ser mujer, ser boxeadora. Entonces a mí me gustaría que, porque fíjate, yo a la gente le digo boxeo y la gran mayoría pues piensa en dos hombres, ¿no? Casi nunca se nos va como a la imagen de una mujer. Por ejemplo, el fútbol quizá, ahora que tenemos a las campeonas del mundo, quizá como que igual ya estamos un poco abriendo miras y demás, pero en el boxeo como que nos cuesta. Entonces me gustaría que me contaras cómo fue para ti ser mujer boxeadora, bueno, ser y seguir siendo, quiero decir, cómo es para ti ser mujer boxeadora y cómo crees que ha ido evolucionando un poco todo. Si se han roto barreras, se han roto clichés que había y que entiendo que sigue habiendo, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, yo creo que la situación ahora es bastante más favorable. Es verdad que es un crecimiento muy reciente, porque justamente, mira, acá ha salido recientemente un reportaje en Movistar Plus, un homenaje que le han hecho a María Jesús Rosa, que fue la pionera, que ganó el primer campeonato de Europa, el primer campeonato del mundo y la primera española. Un poco el micro. Sí. Porque golpeas fuerte, pero luego para hablar... Soy más ¿Has visto? Es el equilibrio. La panterita sigilosa. Sí, sí, sí. Bueno, me estabas comentando lo del documental, ¿no? Efectivamente, o sea, el documental este que han sacado es precisamente para hablar de hecho se llama Derecho a boxear, que es muy curioso porque habla precisamente de la presencia femenina y o sea, de todo el crecimiento que ha habido en muy poco tiempo, porque es verdad que esta mujer en concreto, María Jesús, o sea, rompió muchísimas barreras en un deporte que lo que te comentaba antes estaba masculinizado, no había presencia femenina, así que era muy complicado buscar combates entre mujeres y cuando encima tenían esa presencia dentro de los eventos, era como algo anecdótico, o sea, no era algo habitual, lo cual yo creo que todavía sigue pasando, no obviamente con la misma magnitud, pero sí que es verdad que al final pues ves un combate femenino en una velada donde hay 8 masculinos.
Y bueno, pues eso a lo mejor lo deseable es que sea más equitativo en ese aspecto. Pero bueno, la realidad es que va mejorando. O sea, al final yo creo que se están haciendo cosas al respecto. Las mujeres, nosotras concretamente las boxeadoras, estamos intentando dar mucha voz a ello. O sea, y luego también a través de plataformas, o sea, que nos den visibilidad, que yo salga en tu podcast hablando, que luego hagan un reportaje, o sea, al final que tengamos más presencia y que todo el mundo empiece a tener como esa asociación de que el boxeo es un deporte que pueden practicar tanto hombres como mujeres. Pero por un lado es importante esa visibilidad que se le está dando, que es muy reciente, como estábamos comentando también. Y la realidad que no debería limitarse únicamente a la práctica deportiva, o sea, porque al final el deporte es, pues son más cosas, hay organismos que están detrás, que lo están regulando, y esa presencia femenina, pues también sería ideal también que estuviesen también en estos órganos. O sea, al final es eso, ir cultivando un poco la presencia de las mujeres en este deporte, lo cual hará que tengamos más participación, que ya está habiendo mucha más, pero bueno, todo en camino, estamos en proceso de ello. O sea, yo estoy contenta, estoy orgullosa porque creo que estamos avanzando mucho en muy poco tiempo, pero también sería un poco irreal que te dijese que la situación ahora que está igual, porque también es verdad que mi realidad de mi día a día es que yo mis preparaciones y mis prácticas competitivas en el gimnasio, te digo, son con hombres. Yo en mi equipo de competición, en mi escuela, yo las prácticas las tengo que realizar con chicos. Y bueno, pues al final obviamente es una situación diferente a lo que te vas a enfrentar luego el día de tu combate, pero es lo que hay. Ahora mismo yo creo que eso nos pasa a casi todas las chicas. Hacer las preparaciones con un hombre que puede pesar más. Aunque pese lo mismo que tú, tiene una distribución corporal diferente a la tuya. Algo evidente. Y claro, pues es un poco más complejo, pero al final, claro, es como el proceso al que tú estás expuesto y claro, eres consecuente. Pues si quieres practicar este deporte, ahora mismo se encuentra en estos términos, pues tienes que intentar hacerlo con las condiciones, con las cartas que se te han dado, por así decirlo. Sí, 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 pero a ver, lo ideal que a futuro efectivamente haya más presencia femenina, o sea, estamos en vías de ello, lo que te decía, que también yo creo que la fórmula, o por lo menos el punto en el que digamos, jo, esto ya empieza a estar más equilibrado, es cuando efectivamente no sea algo anecdótico, un combate femenino o un boxeo entre mujeres. O sea, cuando realmente que ya sea la regla. De hecho, ahora ya se están celebrando veladas de mujeres. Lo único que lo mismo es una velada cada 5 de boxeo entre hombres. O sea, que sigue teniendo como esa condición anecdótica. Entonces, claro, en el momento que eso ya sea el pan de cada día y que todos los fines de semana, igual que hay boxeo de eventos entre hombres, los hay entre mujeres, pues obviamente yo creo que habremos dado un gran avance. Avanzando con el tema de deporte y mujer, y esto es un tema que lo hemos comentado internamente, o sea, de manera personal, muchísimas veces. Y es algo que me parece muy importante y muy peligroso al mismo tiempo, porque cuando una mujer es deportista, muchas veces, muchas más de las que nos podamos imaginar, esa mujer acaba perdiendo su regla. A mí, ya lo siento yo, es que el que escuche este podcast habitualmente ya sabe que a mí lo de menstruación y cosas de estas a mí no va conmigo. Entonces, acaba perdiendo la regla porque empieza una práctica deportiva. Y claro, a mí de pequeña, porque a mí me ha pasado, de pequeña yo he hecho atletismo toda mi vida, sigo haciéndolo ahora de otra manera, ¿no? Combinándolo con Hyrox y cosas de estas, pero claro, yo me dedicaba al fondo y era como, se me iba la regla así. Entonces, yo recuerdo que me decían, no, claro, es que es lo normal, es que a una mujer se le vaya la regla porque hace deporte, porque está entrenando, es lo normal. Pero realmente no es normal. O sea, partimos de ese punto. Entonces, yo ya sé la respuesta, pero a mí me gustaría preguntarte si a ti te ha pasado esto. Sí, efectivamente, yo he perdido la regla y además lo tenía normalizado. Como casi todas las deportistas, yo creo que ahora mismo hay más conciencia sobre esto, de que esta irregularidad no debería ser la norma habitual. Pero bueno, al final es verdad que las restricciones con el tema de los pesos, con las categorías, como te estaba comentando antes, pues no siempre se llevan bien. Y eso obviamente tiene una serie de efectos y consecuencias, y una de ellas en mujeres puede ser la pérdida de la regla. Entonces, ¿que todas hemos pasado por eso? Sí. ¿Que lo preocupante de ello es que se normalice?
y que se comente como algo de, bueno, yo llevo sin la regla 1 año o 2 años, tal. Y no pasa nada porque soy deportista y ya se sobreentiende bueno, que como estoy expuesta a altas intensidades, a restricciones alimenticias, es normal que hormonalmente yo tenga estas consecuencias. Entonces, claro, pues es preocupante, porque entonces también hay a lo mejor un poco de desconocimiento sobre las implicaciones que puede tener a largo plazo a nivel hormonal. Pero claro, también ten en cuenta que es que todos los deportistas, cuando están en su etapa competitiva, la gran mayoría, es gente muy joven también. O sea, que tú te desregularices por un lado en etapas tan tempranas, y ya te digo tempranas, que hay gente que empieza a boxear mucho antes de lo que empecé yo, o incluso ya a mi edad. O sea, no debería ser algo que estuviese normalizado. Entonces es verdad que como empieza a haber más conciencia, yo creo que se empieza a hablar un poco más sobre esto, porque no es normal que estés sin que te baje la regla durante meses. O sea, se pueden hacer bien las cosas sin necesidad de perder el ciclo o incluso pasar por otra serie de cosas o tener, si volvemos al tema de la alimentación que comentábamos antes, pasando hambre o deshidrataciones superagudas. O sea, no se pueden normalizar ciertas conductas de salud que al final el deporte está en tu vida una etapa. Pero que luego, pues todo competidor, pues termina su etapa competitiva y luego tiene la mitad o más de la mitad de su vida para seguir existiendo y tiene que ser en unos márgenes de salud que le garanticen una buena existencia y un bienestar. Entonces, claro, que no se le dé importancia, pues a lo mejor si no tienes mucho conocimiento, pero bueno, que los profesionales por lo menos le den más voz a este tipo de situaciones, que yo, por ejemplo, trabajo con mi nutricionista y está súper pendiente de cómo hacemos una estructuración nutricional que teniendo en cuenta el descanso, que claro, no puedes decir, bueno, pero te pondrá un plan nutricional. Bueno, nosotros regulamos el descanso, regulamos todo también el aspecto mental, lo que puede interferir luego para alimentación, para descanso, para temas de ansiedad, porque claro, al final todo está muy interrelacionado. Y luego, pues el tema de la regla, pues pasa a 3/4 partes más de lo mismo. Y también es importante saber cuándo introducir ciertos cambios, a lo mejor en la nutrición o en qué etapa del entrenamiento estás, si estás con una fase de carga, si estás con una, a lo mejor, de activación, cómo afecta eso a tu cuerpo. O sea, cuanto más profesional seas y más recojas todos estos detalles, posiblemente mejor podrás rendir y mejor podrás hacer un desempeño luego a la hora de la competición. Pero claro, hay que atenderlo. Y para atenderlo tienes que tener conocimientos. Y que mejor que un profesional o los especialistas, que yo creo que cada vez, lo que te decía, cada vez lo tienen más presente, inciden más sobre estas situaciones. Sí, porque sobre todo es que lo que comentas, no es incompatible rendir y rendir muy bien y rendir a tu 100% y que te venga la regla. O sea, no es incompatible. Lo que pasa que durante muchísimo tiempo, y sigue existiendo todavía ese mito en la sociedad de no, bueno, claro, es que es lo normal, estás entrenando tanto. No, es que seguramente esa chica esté entrenando mucho, ok, pero esté comiendo menos de lo que tiene que comer. O comiendo mal, ¿no? Entonces, claro, está teniendo ahí un déficit energético que al final lo que hace tu cuerpo es, tu cuerpo está en alerta, o sea, el que no te venga la regla al final es algo de que tu cuerpo no va bien, es una señal clara de que en tu cuerpo algo no va bien. Entonces, se pone en alerta y dice, un momento, voy a prescindir de algo porque es que estoy canino. Entonces, ¿qué hace? Pues lo primero que se te va es la regla, ¿no? Y claro, durante muchos años, te digo, a mí me lo han dicho muchas veces, no, claro, es que es lo normal y tal, entonces y fui arrastrando... Y ginecólogos, ¿eh? Claro, no, y ginecólogos, que ese es el tema importante también al que quería llegar, porque tú dices, hay que rodearse de buenos profesionales y sobre todo profesionales que estén actualizados, porque es que... y especialistas en esto, porque, por ejemplo, en el campo de la nutrición hay excelentes profesionales, pero yo lo siento mucho, yo lo he vivido en mis propias carnes, si ese nutricionista no está especializado en deporte, y tú eres un deportista, por ejemplo, en tu caso, que eres una deportista profesional, incluso yo sin serlo, lo he notado, de estar con una nutricionista que no era especialista en deporte y decir, no. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Cuando me dijo, los carbohidratos te los quitas. Y yo dije, ¿perdón? Digo, pero ¿y entonces yo de qué me mantengo yo
No, no puede ser, o sea, no puede ser que coma pescado y ensalada todos los días. Y todavía saltan chispas con eso, con el tema de los hidratos, que yo creo que es una cosa que ya se ha desmentido desde hace un montón de tiempo, que un deportista no puede prescindir de ese macro. Y a día de hoy creo que todavía hay mucha gente que te dice, no, bueno, tal, no sé qué, es que a partir de las 6 no puedes hacer una ingesta de carbohidratos. O sea, hay como mucha leyenda negra sobre algunas cosas que dices, ostras, que esto realmente a lo mejor ya no es que ponga en riesgo tu salud, es que encima luego no vas a hacer lo que quieres hacer con la plenitud que quieres hacerlo, cuando realmente todo lo puedes potenciar muchísimo más, pero no estás acertando bien con las fórmulas. Claro. Pero bueno. Bueno, te voy a hacer ahora unas preguntitas así, digamos, un poco variadas, ¿no? Una de ellas es que me cuentes, ya por salir ya un poco ya del tema polémica y todo esto, que te juro que es que daría para un podcast porque es un temazo el tema alimentación, el tema mujer deportista, porque todavía, como siempre se nos ha tenido ahí un poco apartadas, todavía como que no hay muchos estudios, no hay muchas cosas, no cada vez más, por supuesto, pero como que los profesionales todavía no están muy reciclados en ese entorno. Pero bueno, como digo, para salir de todo este tema polémico, te voy a hacer unas preguntas variadas. Una de ellas es que me digas si recuerdas el combate que digas, pues a este le tengo especial cariño por el motivo que sea. Pues mira, yo creo que tengo dos muy especiales. Cuando gané los campeonatos de España en la final, que obviamente, claro, fue un mérito, una emoción en el momento que, claro, te levantan la mano y te proclamas campeona. Me acuerdo que lo primero que hice fue mirar al cielo, porque además ya lo había hablado con mi familia. Digo, si gano este campeonato, se lo voy a dedicar a mi prima que había fallecido. Y miré al cielo, de hecho tengo una foto también como lanzando un beso. Y luego fui a mi esquina y lo celebré con mi entrenador. Y claro, eso fue, bueno, momentazo absoluto que lo tengo como un highlight de mi vida. Y luego también me hizo especial ilusión mi debut como profesional, en el cual tú estuviste en ese combate. Me hizo muchísima ilusión, porque es que marcó como un punto de inflexión en mi carrera como deportista y como persona, sobre todo como persona. El darme cuenta que si esto me lo había propuesto y luchaba por ello, realmente, obviamente hay muchos condicionantes y tal y cual, pero que podía conseguirlo. O sea, y claro, dio igual el resultado. Yo creo que fue el momento que se acabó el combate y me di un abrazo con la rival, con una italiana, que es que fue tan feliz, o sea, lo tengo tan enmarcado ese momento en mi cabeza que fui a mi esquina, abracé a mi entrenador, gané el combate maravilloso, pero todo máxima plenitud, lo pude compartir con toda la gente que estaba a mi alrededor, que encima eran todos los fundamentales que tenían que estar, o sea que lo recuerdo con mucha felicidad, o sea, mucho éxtasis. Dos momentazos, desde luego. Sí, sí, La sí. verdad que sí. Pero fíjate lo del debut, que de hecho me tatué. Te tatuaste la fecha La fecha del de... debut, pero porque me recuerda joder, si te propones algo, tienes un objetivo y tienes visión, lucha por ello porque que lo vas a conseguir. O sea, me da como ese empuje, ese aliento. A lo mejor cuando eso, las cosas no te acompañan tanto, o simplemente son como momentos complicados, porque al final es lo que te digo, que es un deporte tan sacrificado y tan duro, que claro, hay momentos que te lo planteas todo, que te replanteas el decir, joder, tengo dudas y si vuelvo a estudiar y si vuelvo a mi profesión, si voy a ese raíl que ya está trazado, que es mucho más cómodo, pues es que es lo humano, que al final cuando llegas en esos momentos de duda, pues te replantes las cosas. Y entonces, claro, piensas en, joder, mira, que de verdad puedes conseguirlo, lucha, sigue adelante, sigue adelante. Y al final esto es un recordatorio, lo que tengo aquí y lo tengo muy presente siempre. Hablabas de estos dos combates, que además fueron dos victorias, obviamente. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿qué es más difícil de gestionar? ¿Una derrota o una victoria? Y te voy a decir una victoria, digamos, ya en el punto en el que tú estás, que llevas 6 victorias consecutivas. Y claro, al final no sé si sientes esa presión de decir, joder, es que llevo invicta toda la temporada
¿sabes? No sé si sientes esa presión de lo que se espera o lo que esperan otros o incluso lo que puedes esperar tú de ti misma. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿sabes? De qué es más difícil de gestionar, si una victoria o una derrota, en el sentido de, bueno, una derrota, bueno, pues una dentro de tal o una más, madre mía, es que tengo que seguir manteniéndome aquí. A ver, la realidad es que en el panorama profesional, ya rankeando, una victoria te hace subir un escalón y una derrota te hace bajar dos. ¿Vale? O sea, sí que supone mucho una derrota. O sea, ya se tiene en cuenta un palmarés. Igual que en el campo amateur no pasa nada. De hecho, lo que tienes que competir. Tienes que estar subiendo el ring. Nunca vas a estar 100% preparado. Tú tienes que seguir con derrotas, con victorias y no contabilizarlas. Y lo que te decía antes, tampoco ni hacer dramas ni glorias de esas victorias. Sí, 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 efectivamente, pero es que al final cuanto más lo normalices, mejor, porque te va a mantener como en esa línea de estar compitiendo y rodando, que es lo que te interesa. Y luego es verdad que cuando llegas al panorama profesional, como es verdad que no tienes tantas ocasiones, es verdad que bueno, pues al final son oportunidades más señaladas, o sea, más puntuales, pero claro, esa victoria te puede disparar a un campeonato y ser una propuesta, una realidad, y a lo mejor una derrota pues te hace bajar en el ranking. Y bueno, pues obviamente tiene sus consecuencias, que no te saca ni mucho menos de la palestra, pero bueno, pues al final tienes que seguir trabajando ciertos aspectos. En mi situación actual, pues bueno, es verdad que como yo ahora tengo un palmarés con 6 victorias, pues si ahora se presentase una derrota, yo ya tengo muy trabajado esa gestión, como debe ser, las consecuencias que ello supone, pero al final es algo que tienes que asumir, que se va a presentar una derrota, es cuestión de tiempo. ¿Que se presenta ahora? Pues bueno, yo ya tengo un trabajo previo realizado para que esa gestión me permita seguir trabajando y seguir formándome como deportista profesional. Bueno, formándome ya a estas alturas no, pero que siga ejerciendo Sí, trabajando, de manera reforzando. profesional, efectivamente. O sea, pero es una cosa que sí que tienes que estar muy preparado. Porque lo que comentábamos antes, o sea, igual que una victoria, o sea, el éxito también tienes que gestionarlo, porque al final, pues todo tiene que ser desde un marco un poquito más humilde, o sea, que te permita seguir avanzando, pero bueno, sin descuidar todo lo que tienes que tener presente, pues una derrota, pues al final te pone en un marco también de presión. Y si tú estás todo el rato con esa presencia de ¿y si pierdo? ¿Y si tal? O sea, al final esa presión también te incapacita para dar tu máximo rendimiento en los entrenamientos, incluso el día de la competición. Si es una idea que yo voy a tener ahí rondándome la cabeza, es muy posible que yo no vaya a mostrar mi mejor versión, porque encima me nubla. O sea, yo no puedo estar focalizada ni mucho menos en un resultado. Pero bueno, si se presenta ese resultado, ya tengo yo el apoyo y los recursos trabajados para gestionar esa derrota. Bueno, y ahora última pregunta, ya pasamos a la última parte de todas estas entrevistas, que es el Tracatest, pero antes de eso, quiero preguntarte, porque fíjate, cuando estaba preparando la entrevista, yo pensaba que en las artes marciales y todo esto había como una prohibición que luego, al parecer, según abogados, por lo que he leído en el Código Penal y tal, no existe ningún apartado que lo diga, pero yo pensaba que había algo así como que si tú te peleas con alguien, una pelea callejera, te pegas con alguien en la calle, vamos, lo que es partirse la cara de toda la vida por ahí, que si tú hacías algún arte marcial, pues como que lo tenías prohibido o algo así, ¿no? Si eras cinturón negro o alguna cosa de estas, lo tenías prohibido. El tema es que, ya te digo, a nivel de derecho no existe nada específico que lo diga, y entonces yo te quería preguntar si vosotros en boxeo tenéis alguna prohibición fuera del ring, porque dentro del ring hay muchas, pero fuera del ring tenéis alguna, no sé, alguna prohibición o algo que sea por honor, que si tú te vas, no sé, alguien se mete contigo por acá y al final, oye, pues la vida te lleva a que te tienes que pegar con esa persona, ¿no? No sé si tienes que decirle, oye, soy boxeadora, antes o cómo va, ¿no? Porque además estamos hablando de una deportista federada, profesional, etcétera. Entonces, ¿tenéis algún procedimiento o alguna prohibición? Está considerado arma blanca, que creo que es lo que me estás preguntando. O sea, luego creo que no, llegado a un juicio en un momento dado, creo que no hay ningún tipo de repercusión legal. No es un agravante, ¿no? No, no es un agravante, creo, ¿vale? O sea, como no me he visto en la situación todavía, claro, digo, a lo mejor llega el día de mañana y no es un agravante. Venga, pues la pena te va a costar. A mí me suena que no, ¿vale? O sea, creo que es más una leyenda urbana que la realidad de la situación, pero no.
Ahora sí, nos vamos con el Tracatest. El Tracatest son, nada, 6 preguntitas tengo yo aquí. Son preguntas de, como se diría en una clase de inglés, yes, no question. O sea, casi es contestar con una palabra, con dos, un sí, un no, ¿vale? Si en alguna te quieres extender, pues siéntete libre de ello, que este es tu espacio, ¿vale? Así que vamos a ver. Si fueras un animal, ¿cuál serías? La pantera. Panterita, perdón. Bueno, panterita. La panterita de la jungla. Bueno, ¿y una película? ¿Cuál serías? Una película. Mientras piensa, yo se lo explico a que la gente, lo digo porque eres muy cinéfila. Entonces, digo, le voy a hacer esta pregunta, a ver qué me dice. Kill Bill. Kill Bill. Wow. Boom. Fast. Tengo que matar a Bill. Por supuesto. Y si no fueras boxeadora, aunque ya nos lo has dicho antes, yo creo, si no fueras boxeadora, ¿a qué otro deporte te dedicarías de la misma manera que lo estás haciendo con el boxeo? Alpinismo. 100%. 100%. Cualquier cosa relacionada con la montaña, pero hubiese sido o rider, competidora en snowboard o alpinista, que tengo más facilidad viviendo en Madrid. Te pega mucho, desde luego que sí. ¿Qué duelen más, los golpes del ring o los de la vida? Los de la vida, sin lugar a dudas. Al final los golpes los entrenas, los gestionas y los golpes de la vida necesitas un poco más de bagaje para asimilarlos. Además ahí no hay táctica ni técnica que valga, sino que vienen y... Justo, sí, sí. Hay que saber encajar también en la vida. Exacto. Si pudieras moverte en el tiempo y te dicen, pues puedes ir o al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Al pasado o al futuro, y dentro de ese pasado o ese futuro, ¿algún año en concreto? O alguna época, no un año, una época. El futuro, claro, es difícil decir a qué época porque no se sabe lo que va a venir, pero bueno. Pues fíjate, me hubiese gustado mucho vivir la época de los 70, porque aparte del cine me encanta la música y creo que fue una época dorada de la música y si hubiese podido vivir un festival de Woodstock hubiese sido maravilloso. Sé que esto cortocircuita un poco ver a una boxeadora profesional con un alma hippie, pero esa época me hubiese encantado. Y en un futuro espero viajar donde de verdad el deporte en el espectro femenino de verdad esté tan equilibrado con el deporte masculino. Me encantaría vivir esa presencia y participar, por supuesto, o alentar a las futuras generaciones a que sigan con ello. Bueno, en cierta manera ya lo estás haciendo. Sí, sí, Con espero tu que sí. ejemplo. Yo creo que no hay... No recuerdo quién decía esta frase, pero que no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, ¿no? Y yo creo que en tu caso lo estás haciendo. Bueno, y ahora sí, la última pregunta de este Tracatest. Un sueño por cumplir que tengas. Y no tiene por qué ser a nivel deportivo, o sí, un sueño que digas, Dios, me encantaría esto. Pues el más inmediato que tengo, y es que volvemos al punto de estar súper focus con algo, me encantaría ganar el título nacional, pero más a largo plazo me encantaría disputar un europeo y ese sería como mi gran sueño. Es que ahora mismo, obviamente tengo más sueños, más ilusiones, pero estoy tan enfocada en lo que quiero, cómo lo quiero que eso es ahora mismo lo que me preguntas, no puedo salirme de esa línea. O sea, tengo esa determinación. Quiero ganar el nacional, que será próximamente, el europeo cuando se presente y si eso ya me deja en la tarima para ir a un mundial, maravilla. Bueno, Ya la tienes más sueños, obviamente, pero esos son los más inmediatos y además en los que ya estás trabajando. Ya llevas muchos años trabajando y en lo que, como dices, pues estás totalmente enfocada. Y donde me siento ahora plenamente identificada. O sea, obviamente soy mucho más que Alba, la boxeadora, por supuesto, pero bueno, es verdad que ahora mismo estoy muy centrada en lo que quiero. Creo que es además la única fórmula para llegar a donde quiero llegar. Y bueno, en el camino estoy. En el camino estás. Yo
Iba a decir, no soy mucho de refranes, pero sí, qué cojones, yo soy mucho de refranes. O sea, yo te tiro una frase de Los Simpson y un refrán cada 25 minutos, las cosas como son. Lo corroboro. Y al final lo que dices es cierto, ¿no? Que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, Sí. si de verdad quieres conseguir algo, te tienes que enfocar en eso y no en 3000 cosas a la vez, porque claro, dices, no, tengo muchos sueños, quiero ser la campeona de España y de Europa, pero también quiero hacer submarinismo en no sé dónde. A ver, Claro. cariño, céntrate y vete. Justo, sí, Vive sí. un día a la vez, o sea, no... Así que... Y ya te digo que por centralizarlo, el título nacional. El título nacional y ahora mismo tengo combates a la vista, pero necesito tener la vista puesta en ese. Es Bueno, una pues, gran ilusión. cuando eso ocurra, en Estos de Traca, te volveremos a traer o te haré un reportaje, yo qué sé, cualquier ¡Ole! cosa de estas ahí a lo loco, a lo grande. Especial Panterita Campeonato de España. Hombre, por supuesto. Maravilloso. Por supuesto. Bueno, pues ya está, hasta aquí la entrevista. ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido cómoda? Sí, he estado muy a gusto, me ha encantado comentar contigo todo esto. Sí, joder, ha sido una conversación muy interesante. Ha estado Sí, muy sí, bien. sí, sí. No lo hemos comentado al final, no me voy a extender para la gente que nos esté viendo, pero claro, es que nosotras nos conocemos, eso, lo hemos dicho desde hace 2 años, que es súper poco, pero parece como si, o a mí me da la sensación de como si nos conociéramos de toda Sí. la vida, las típicas amistades que surgen de repente y tal, y es que además... me acuerdo que ella empezó a trabajar, o sea, tú empezaste a trabajar en un sitio en el que yo ya estaba, justo se había marchado una persona o se iba a marchar una persona, entonces a mí, en resumen, que éramos pocos y Sí. parió la abuela porque a mí me tocó darte la formación inicial, ¿te acuerdas, Exacto, no? sí, Entonces, sí. claro, yo estaba en un momento en esa empresa, estaba más quemada que yo qué sé, vamos, que el asfalto de Madrid en verano, o sea, estaba eso... Y yo entrando con mi estaba motivación fatal. enérgica. Alba estaba en plan, wow, qué guapo todo, ¿no? Y cada vez que me tocaba darte una formación o que me decías, perdona, te puedo hacer una videollamada, es que tengo dudas. Yo en esos momentos decía, tío, estoy haciendo el trabajo de 3 personas porque somos poquísimos, tengo que dar... Entonces, claro, en ese momento no existía el meme este, pero yo pensaba, como la periodista esta puta niña. ¿Esta puta niña? Cuando no sabía todavía que era boxeadora. No, lo dijiste en la entrevista, yo creo. Sí, puede ser. Sí, lo dijo. Lo dijo y claro, no Oye, nos quedó más te abre remedio. puertas, ¿eh? Al No final, nos quedó más remedio sí, que sí. contratar. Sí, era un poco a la fuerza de mejor como amiga que como enemiga. Pero sí, y fíjate lo que son las cosas que de esta puta niña, Sí, sí, que sí, sí. además, claro, yo porque pensaba que eras una puta niña, y luego Me resulta encanta. que eras mayor que yo, y yo, madre Ay, mía, la qué yogurina mal me esta, la que conservo, tengo que- joder, ¿sabes? Y bueno, pues lo que te digo, que como es la vida, que al final de... A ver, de un conectamos poco muy como- bien, que sí, de primera, sí, sí, conectamos sí. muy bien, y luego fuimos, y seguimos siendo nuestro... Y nos fuimos a París, que es lo más Y romántico nos que fuimos a podemos tener. París. Ah, no, que esto era Madrid, ¿no? En Madrid ya estábamos. Sí. Pero en París tuvimos Sí. nuestro momento también. Nuestro momento romántico también, sí, sí. No, pero sí que es verdad que al final tú estás agradecida, por ejemplo, por poder disfrutar de lo que, o sea, hacer lo que te gusta, ¿no? Y disfrutar de ello. Y yo, entre otras muchas cosas, también doy las gracias, estoy súper, pues eso, agradecida de, tío, que la vida me haya puesto en mi camino a personas como tú, porque aparte de ser una amiga brutal, porque eres el hombro en el que puedo llorar, la persona con la que me puedo abrazar cuando algo bueno ocurre, todo, ¿no? Estás ahí para lo bueno y para lo malo, también eres un ejemplo. Y un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, de joder, de que, coño, ¿quieres conseguir algo? Lo vas a conseguir, pero te lo curras. No hay otra manera, te lo tienes que currar. Entonces, bueno, quería dejar Qué un poco bonito. este speech Joder. que, bueno, me ha salido del alma porque es lo que No, te digo, y o te lo sea, agradezco, Coral, sabes que es completamente mutuo. Yo te admiro por muchísimas cosas y además ahora que te estoy viendo haciendo lo que quieres en la vida, tía, y que tienes un podcast de éxito, vas a ser la mejor. Solamente hace falta que gane dinero con él, porque ahora mismo todos son gastos. Bueno, pero todo bueno. se empieza, todo tiene su comienzo, pero nos riremos en un futuro. Sí, seguro. Y vamos, y repetiremos esta entrevista y va a ser como, bueno, Sí, sí, sí. ya aquí una mansión tal, a lo Yados con Llegará, llegará. con el Lambo y tal, no. Pero de verdad que muchísimas gracias por haberme dado este tiempo, porque claro... Gracias por invitarme. No, pero además es que
ella lo ha dicho, estás todo el día al final entrenando, enfocada y tal, y aunque no lo parezca, nos ha costado hacer este hueco. Nos ha costado cuadrar. Que por eso te digo sí. que lo agradezco por 2 o por 3 si cabe que hayas tenido este huequecito para mí. Así que nada, muchas gracias, Alba. Y nada, de vosotros me despido hasta la semana que viene ya con el último episodio de la primera temporada. La segunda temporada, si va todo bien, y que de momento voy encaminada a ello, va a haber muchas más entrevistas como estas, gente muy guay que va a estar aquí en Estos de Traca para contarnos, bueno, pues muchas cosas, que tampoco quiero aquí hacer spoiler. Así que nada, como siempre, sed buenos, que os estamos vigilando o no, me da igual en realidad lo que hagáis. Pero como siempre, no os perdáis Estos de Traca el próximo viernes a las 12. Un besito.